De los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Axel Amarillas, a quien acudimos recurrentemente para abordar este tema económico. Él es un experto de verdad y además nos hace fácil entender este tema de las finanzas, que no es sencillo. Vamos a hablar de la amenaza del estancamiento económico en México, si hay o no hay recesión, porque el presidente ha dicho no hay recesión, estamos creciendo al 5% y nada más que traemos un déficit de 8% y no alcanzamos ni siquiera a cubrirlo, pero bueno, tú eres el que sabe. Y también esta situación extraordinaria de las remesas, que lo platicábamos hace semanas, hace días, pues se nos va a acabar el gusto porque finalmente los apoyos en Estados Unidos van a ser ya limitados y evidentemente eso va a afectar a muchos de los connacionales que están viviendo y de dónde provienen estas remesas. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Arturo, Manuel, Marcela, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días a ustedes ahí en el estudio, al auditorio de la Comarca Lagunera. Bueno, de entrada, definitivamente estamos en recesión técnica. Vale la pena mencionar que el término recesión técnica no es como, digamos, una definición que exista en la literatura económica, sino que más bien es una especie como de término acuñado, por así decirlo, como por ahí decía el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que era una especie como de término mediático. Porque efectivamente, digamos que se estila, ¿no? O por costumbre, un indicador de una recesión efectivamente es que 2 trimestres consecutivos no haya crecimiento económico, sino que haya contracción. Entonces, de ahí digamos que al ser uno de los indicadores, pues sí se define como, o de ahí sale este término de recesión técnica. Sin embargo, no es como que sea una definición del libro de texto, es decir, es más como una especie de foco rojo, ¿no? Porque finalmente el término recesión no solamente implica, pues, digamos, que exista contracción económica, sino que adicionalmente pues, también es necesario conocer de otros indicadores que efectivamente la confirmen, y por otro lado, pues, digamos, hace falta conocer qué tan profunda pueda llegar a ser precisamente con los demás indicadores, ¿no? Que puede ser acompañado. Ahora, digamos, la definición o aplicando esa definición, sí, o sea, la economía mexicana está en recesión técnica. Y aquí yo creo que el principal mensaje que nos envía este indicador es que no hemos terminado de recuperarnos, no vamos a terminar de recuperar lo que perdimos en la crisis económica del 2020. Y ahí vale la pena mencionar y ligándolo con este tema de las remesas, que precisamente nuestro principal socio comercial, nuestro principal cliente, si lo queremos ver así, que es Estados Unidos, ya terminó de crecer o ya terminó de recuperarse. Y lo que llama mucho la atención es cómo la economía mexicana, teniendo los mejores años de crecimiento económico de su principal socio comercial en la historia reciente, nosotros no estamos en los mejores indicadores de la historia reciente. Es decir, creo yo que ahí sí se ha perdido una oportunidad clave de oportunidad de crecimiento gracias al impulso que ha tenido nuestro principal socio comercial en los últimos años, ¿no? En términos de crecimiento económico. Y precisamente ahí es como se explican los montos de las remesas. O sea, estamos ante el periodo de crecimiento económico de Estados Unidos, del mejor periodo de crecimiento económico de Estados Unidos de los últimos años, y pues eso se refleja, ¿no? Con mayores ingresos en sus trabajadores, y como gran parte de esos trabajadores son mexicanos y siguen teniendo sus familias de este lado de la frontera, pues envían esas remesas, y por eso esos, digamos, límites o esos máximos cada vez son más altos, ¿no? Y ahí, como mencionabas, Marcela, definitivamente fue o es una especie de salvavidas que nos ha ayudado mucho en términos,
digamos, de consumo interno, sobre todo para las regiones de México que la han pasado muy mal con la crisis económica, pero también es algo que se va a terminar desde el punto de vista de, bueno, si la recuperación económica en Estados Unidos ya terminó, por decirlo o por definirlo como este periodo en el que ya recuperaste lo que perdiste, ¿no? En el 2020, pues entonces sí es muy probable que esas remesas pues ya se estacionen, ¿no? Es decir, ya no sigan creciendo a máximos históricos como lo han venido haciendo en estos últimos meses. Uh-huh. Sí, y eso cómo va a impactar, Axel, en el tipo de cambio, en las disposiciones del Banco de México a su vez, o cómo van a impactar. Bueno, de entrada, el principal, digamos, impacto que pudiera tener que las remesas se estacionen o que dejen de crecer de la manera en que lo han estado haciendo, definitivamente es un impacto directo en indicadores de consumo. Y como sabemos, las remesas están muy focalizadas a ciertos estados de México. Y digamos que esa focalización pudiera llegar a generar como, digamos, caídas en los indicadores de dinamismo económico interno para ciertos estados, ¿no? Como puede ser Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, que son las entidades que digamos, históricamente reciben la mayor parte de las remesas. Eso es como que desde el punto de vista de sobre sí que de agregados económicos en términos de, a lo mejor, de recuperación, ¿no? O en términos de dinamismo. Por otro lado, las remesas ya se han convertido en la segunda entrada de divisas más importante hacia el país. Y esa connotación lo que, digamos, ha ayudado a que las reservas internacionales hayan crecido en los últimos años de la forma en como lo han hecho. Yo no creo que, el hecho de que disminuya su dinamismo de crecimiento pues vaya a generar como que una posible pérdida de estabilidad financiera desde el punto de vista macroeconómico con una menor entrada de divisas, porque definitivamente las reservas internacionales que tiene ahorita el Banco de México son suficientes. Inclusive podría decir que tienen amplio margen para mantener la estabilidad financiera del país. Y desde ese punto de vista no creo que pueda llegar a afectar como que ese aspecto en términos de estabilidad macroeconómica. Ahora bien, el tipo de cambio definitivamente se va a seguir moviendo como se sigan comportando, digamos, los mercados financieros alrededor del mundo. Hay que recordar que el peso mexicano es una de las divisas más líquidas, es decir, una de las divisas que más se usa en el mercado de divisas o en el mercado financiero internacional. Inclusive llega a ser la divisa de una economía emergente o la moneda emergente que más se utiliza después de las divisas que más estabilidad tienen, ¿no? Entonces, ahí, hablando de tipo de cambio, pues nosotros sí, digamos, siempre resentimos como que esos movimientos atípicos del sistema financiero, porque el peso mexicano es una de las divisas que más se usa para hacer cobertura a nivel internacional, y es lógico que cuando haya algún movimiento de cualquier tipo o por cualquier origen, ya sea económico o financiero, pues esas posiciones de divisas se muevan y afecte o hagan muy volátil al tipo de cambio del peso. ¿Me entienden? Sí. Axel, buenos días, como siempre con el gusto de saludarte. Volviendo un poco al tema de la inflación, esto que dijo Jonathan Heath, que este año cerraría con niveles del 4% y que posiblemente a mitad del 2023 pues ya se alcancen niveles del 3%, es decir, que queda un camino, o quedaría de cumplirse estas previsiones, un camino de 1 año y medio como para volver al ritmo prepandemia. En todo este lapso de tiempo, insisto, de irse cumpliendo así las previsiones, ¿cómo se vería reflejado sobre todo en los precios de productos y servicios, que creo que es a lo que la ciudadanía le pega más y donde identifica que hay pues alguna problemática a nivel económico? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Sí, definitivamente, ahí lo que debemos
también como no perder de vista, bueno, hablando de declaraciones, ¿no? O sea, vemos una, ¿no?, de Jonathan Heath que te dice, vamos a cerrar 2023 perdón, 2022 con alrededor de un 4% de inflación, 2023 ya nos vamos a acercar al objetivo constitucional del Banco de México, el 3%, ¿no? No, por el otro lado, escuchas al presidente decir que vamos a crecer al 5% 2022, 2023, 2024. Sí. Esos dos indicadores van de la mano. Es decir, si la inflación, o si cerraste 2021 con una inflación del 7.2% aproximadamente, la estrategia de desinflación, por así llamarlo, es dolorosa. Es decir, bajar la inflación de un 7.2 a un 4% implica la pérdida de dinamismo económico, porque efectivamente eso, o sea, la manera de poder disminuir la inflación es enfriando la economía, o sea, disminuir su dinamismo. Entonces, si vemos que estamos o vamos a caminar o a transitar, ¿no?, de un 7.2 a un 4% de inflación en un año, o sea, que sería 2022, definitivamente no tiene sentido que vayamos a crecer a un 5%, porque la forma en la cual disminuye la inflación es enfriando la economía. Okay. De hecho, el Fondo Monetario Internacional a finales de enero cambió el pronóstico de crecimiento económico para México y lo redujo hasta el 2.4% del 4% que era el que tenía previamente. Es decir, un indicador más real de crecimiento económico para este 2022 va a ser un 2.4%, un 2.5%, que no se parece en nada con lo que dijo el presidente, ¿no? Y ahí también vale la pena mencionar que no, o sea, que ese 2.4% que tenemos ahorita como pronóstico del Fondo Monetario Internacional nos hace ver que no vamos a recuperar el nivel económico pre-pandemia durante 2022, sino que lo vamos a recuperar hasta 2023. Y eso, digamos, coincide con la estrategia de desinflación o con estas políticas que se tienen que implementar para poder reducir la inflación, y al mismo tiempo, pues, también con todos estos impactos adicionales de la economía internacional, ¿no? Y todavía esta incertidumbre que nos genera la pandemia. Entonces, digamos que en términos de dinamismo económico se va a seguir siendo un poquito complicado, pero definitivamente con lo que mencionabas, cuando el ciudadano iba a poder apreciar como que pues ahora sí que los precios se estacionen, ¿no? Como hasta este punto estaban, muy probablemente sí vaya a ser a partir del segundo o tercer trimestre de este año, porque todavía ahorita vamos a estar con una espiral inflacionaria del ritmo con el que cerramos 2021. Muy bien. Axel Amarillas, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Buenos días. Una de las estrategias que ha seguido México, y bueno, más que estrategia, es la aceptación de una condición, digamos que insoslayable, que es la dependencia de la economía mexicana a la dependencia a la economía estadounidense. Sin embargo, vemos que ya los comportamientos no se están dando en automático como antes ocurría, ¿no? Si le iba bien y crecía en suficiencia a Estados Unidos, México iba detrás, ¿no? Empujado por la locomotora de la economía norteamericana. Y hoy vemos que no necesariamente es así, con todo y TEMEC. O sea, es decir, no al menos al nivel que se esperaría, ¿no? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué está fallando en esta integración económica? Y bueno, en esta vinculación que se supone tendría que beneficiarnos si Estados Unidos está teniendo un crecimiento, y que además de ello, con el TEMEC se supone que íbamos a estar todavía más cercanos y más concatenados. Fíjate, pero que ese es algo de lo que se ha hablado poco, digamos, en términos de análisis económico de estos años, ¿no?, relacionados con la crisis económica de la pandemia. Sí, o sea, si tú ves históricamente las estadísticas de crecimiento económico entre México y Estados Unidos, desde que existe el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de 94-95 para acá, México, digamos, es una especie de amplificador
de lo que suceda con la economía norteamericana. Es decir, cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va muy bien. Cuando a Estados Unidos le va muy mal, a México le va muy mal. Ujú. De ahí salió esta frase, ¿no? De que cuando a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía, porque efectivamente México es una como que caja de resonancia de lo que suceda con la economía norteamericana, porque pues son nuestro principal cliente. O sea, estamos hablando de que alrededor de 3/4 partes, 4/5 partes de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Es muy, digamos, lógico pensar que están tan integradas, donde México pues, es una resonancia de lo que sucede en la economía norteamericana. Ahora, ¿qué está pasando en los últimos años? Yo me atrevo a decir que tiene que ver con la, por así decirlo, con la poca o la disminución en la atracción de inversión, en este caso de capitales estadounidenses o norteamericanos en general, hacia el país por los cambios en términos de política económica que se han aplicado a partir de este gobierno. Okay. Es decir, ahorita los inversores norteamericanos, o bueno, no necesariamente estadounidenses, sino también canadienses dentro del marco del TEMEC, yo creo que están viendo con mucha cautela la atracción de inversión hacia México o llegar a invertir a México, porque efectivamente tenemos una política económica muy diferente a la que teníamos años anteriores. Ujú. Y yo creo que ahorita es más cautelosa esa inversión o esas decisiones de inversión hacia México, y de ahí precisamente viene como la economía mexicana no se ha visto Ya. jalada por esta locomotora estadounidense como si pasara en el Ahora, Axel, llama mucho la atención porque hay una coyuntura internacional propicia para que México aprovechara la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Es decir, aquellos capitales que se están saliendo de China o que no están llegando ya, pues uno entendería que la estrategia del gobierno mexicano sería vénganse para acá, ¿no? Sí, definitivamente. Y de hecho, ahí está la crisis, ¿no? De los semiconductores, de los Ujú. chips, estas como barreras que está teniendo las cadenas de suministro a nivel mundial. Ujú. Y que precisamente México es una opción viable o válida desde el punto de vista de ubicación geográfica, pues para reducir las distancias Claro. en términos de las cadenas de suministro. Y al menos en un primer impacto, pues, México no está aprovechando esa coyuntura. Vale la pena mencionar que ahí muy probablemente esa crisis de las cadenas de suministro no termine en 2022, sino que vaya por 2023. Y yo creo que ahí es todavía una oportunidad o un área de oportunidad que México pudiera aprovechar en los siguientes años para precisamente atraer producciones o partes de esas cadenas productivas que iban hasta, en este caso, China o Asia, Ujú. traerlas un poco más cerca y, digamos, integrarse de mejor manera o todavía más a la economía norteamericana a través de Claro. de estas cadenas de suministro que actualmente no forman parte de. Ahora, por otro lado, el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le ha apostado mucho, al menos en la retórica, al tema del litio. Hay que decir que gran parte del desarrollo estabilizador de México, ese milagro mexicano del que se hablaba en los años 40, 50 y 60, tuvo que ver con dos condiciones. Uno, la Segunda Guerra Mundial, que exigía materias primas de México y algunos productos, y número dos, el petróleo. ¿Tú ves que en realidad el litio pueda convertirse en ese motor del crecimiento económico de México como parece que prevé el presidente López Obrador? Bueno, digamos que el litio efectivamente va a ser un yacimiento natural, ¿no? Ujú. Que va a ser un promotor digamos, de la transformación, ¿no? Hacia la industria eléctrica o hacia, pues sí, hacia una economía un poquito más sustentable, ¿no? Porque finalmente pues, el litio se utiliza para la construcción de baterías y efectivamente vamos hacia una economía que va a dejar de utilizar combustibles fósiles y va a empezar a utilizar más energía eléctrica promovida por energías renovables y que definitivamente van a necesitar baterías.
Pero bueno, digamos que los pocos estudios que hay todavía con respecto a los yacimientos de litio a nivel mundial hablan de que hay diferentes tipos de yacimientos de litio, y los de México, una, no están del todo bien explorados, y dos, los que se han explorado aparentemente son como una especie de litio no tan puro o no tan, digamos, como que potencialmente que fuera una especie de Cantarell, por ejemplo, como lo fue en su momento, ¿no? O sea, un yacimiento que va a generar muchísima producción. Entonces, yo creo en una primera entrada que al menos con los datos o con el poco conocimiento que se tiene de los yacimientos de litio en México, no creo que sea un detonante de crecimiento económico para los próximos años en términos de la economía mexicana, y hasta cierto punto yo sí diría que el presidente está sobre reaccionando a la protección de ese litio, cuando ni siquiera sabemos si efectivamente esos yacimientos son tan importantes. Entonces, ahí sí yo pensaría que todavía no tenemos los datos suficientes para determinar si lo sería, y yo creo que el presidente sí está sobre reaccionando a proteger un recurso natural que no necesariamente va a ser tan importante en el caso de la economía mexicana. Axel, y finalmente, porque nos queda un minuto, había muchas especulaciones en torno a la llegada de la nueva directora del Banco de México. ¿Y cómo ves las cosas a ya semanas de su nombramiento y dada la situación? Que hoy en la mañana, por ejemplo, hablábamos de la baja en el índice de confianza del consumidor. Este es un referente que el INEGI publica, y hay una baja importante, interesante, pues. ¿Cómo ven las cosas? ¿Hay confianza en quien asumió la titularidad del Banco de México? ¿Está haciendo las cosas bien? Sí, bueno, todavía, digamos, faltaría como esperar, ¿no?, a las reuniones de política monetaria, digamos, subsecuentes, ¿no? Ahorita ya en febrero ya se toma la primera decisión de política monetaria, que muy probablemente pues sí que está como que esta continuación en el ciclo de altos de tasas de interés para ir reduciendo el ritmo de la inflación o empezar a reducir el ritmo de la inflación. Y yo sí creo que el nombramiento, o más bien el cambio de nombramiento, como se dio, efectivamente alteró la percepción de los mercados financieros, pero no considero que vaya a haber un cambio drástico en la forma de manejarse del Banco de México, sobre todo porque aun y cuando, digamos, la nueva gobernadora sea muy cercana al presidente, los otros subgobernadores, donde finalmente se toman decisiones colegiadas, y que inclusive ya la mayor parte de la Junta de Gobierno ya la ha nombrado López Obrador, todo, o sea, se ha visto que las decisiones siguen siendo totalmente técnicas y nada políticas. Entonces, a mí me gustaría un poquito, bueno, pues esperar a estas reuniones o a esta primera reunión de toma de decisión de política monetaria para ver cómo se comporta la gobernadora, pero digamos, aunque ella tenga como que un cambio drástico en su manera de conducirse, pues finalmente las decisiones dentro del Banco de México son colegiadas, y el resto de sus gobernadores pues, van a seguir siendo tan técnicos como lo han sido hasta ahorita, y eso es lo que finalmente va a apreciar el mercado, y así que yo no creo que vaya a ser como un determinante. Bien. Pues bueno, como que de impacto negativo para la economía. Bien, pues muchísimas gracias, Axel, como siempre, por estar con nosotros, por explicarnos de una manera tan accesible estos vericuetos que significa la economía, no nada más la economía nacional, sino también la economía internacional. Te agradecemos muchísimo. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Axel. Gracias, Axel Amarillas, economista. Pues ahí está. Son las 8 En de un la mañana. memorial está la esperanza.